Hola, bienvenidos al canal del IFT, yo soy Jorge y bienvenidos una vez más a cosas que nadie nos ha preguntado, pero que vamos a contestar porque nosotros queremos. Primer y único punto del día. Uy, qué largas las hacen siempre, ¿verdad? La sucesión de Fibonacci. Aunque Fibonacci es una persona muy conocida hoy en día, sorprendentemente sabemos bastante poco sobre él. Sabemos que nació alrededor del año 1770, cerca de la ciudad de Pisa, en Italia. De hecho, Fibonacci no era su nombre original, se llamaba Leonardo, y Fibonacci fue solo un seudónimo que se le dio históricamente, que significa hijo de Bonacci. Bonacci, spoiler, era su padre. En su adolescencia, Fibonacci se mudó con su padre, que fue transferido para ser mercader en la ciudad de Bujía, al norte de África, donde hoy se encuentra actualmente Argelia. Y en Bujía, para esa época, había una muy fuerte presencia árabe. Y como sabéis, los árabes en aquel momento eran mundialmente conocidos por estar a la vanguardia de los desarrollos matemáticos de la época. En especial por haber ya introducido el sistema de numeración arábico. En la Edad Media, en estas épocas, en la mayor parte de Europa, el sistema de numeración que se utilizaba era el sistema de numeración romano, y hacer cuentas, sobre todo cosas de mercadería, en el sistema de numeración romano era muy engorroso, porque sumar y restar, por ejemplo, llevaba muchísimo tiempo, y multiplicar y dividir ya ni hablemos. Si es difícil dividir hoy en día con los números arábicos, no os imaginéis con números romanos. Entonces, claro, fue en esta época en la que Fibonacci se empezó a interesar muchísimo por las matemáticas, y de hecho se empezó a enamorar de la materia que lo obsesionaría por el resto de su vida. Fibonacci publicó muchos libros a lo largo de su historia. El más famoso, que se conoce como Libre Abbaci, que significa el libro de cálculo, es nombrado por los historiadores matemáticos hoy en día como probablemente la obra más influyente de la matemática europea, precisamente porque fue el momento en el que Fibonacci empujó el cambio, la transición de números romanos al número arábico en Europa. El libro estaba dividido en tres partes. La primera parte introducía los números arábicos, en la segunda parte introducía cómo hacer cuentas típicas de mercadería, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar y dividir, mostraba la eficiencia del método. En la tercera presentaba una serie de problemas que se podían resolver utilizando los números arábicos, por ejemplo, problemas relacionados con aritmética, geométrica, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo gracioso es que recordamos a Fibonacci no por ser la persona que empujó el cambio de numeración en Europa, sino por una sucesión de números a priori bastante irrelevante, y que nació como un problema de optimización de cunicultura, que si no lo sabéis, no pasa nada, yo tampoco lo sabía, es la cría de conejos. Entonces la cosa iba así: Fibonacci presentaba en un problema cuál era el número total de conejos que se podía producir en un año partiendo de ciertos principios. Cada pareja de conejos tardaba un mes en madurar y tardaba un mes en criar una pareja de conejos. Entonces, la solución de Fibonacci iba de esta manera: en el primer mes había una pareja de conejos, el segundo mes esa pareja de conejos ponía una pareja cría joven, desde el segundo mes había una pareja adulta y una cría, y esa cría tardaba un mes en madurar. Entonces, el siguiente mes había dos parejas adultas y una cría, y así sucesivamente. La solución al problema al cabo de un año es esta que os mostramos aquí, donde todos los números están marcados por el mes del año, y a la sucesión de números, esta famosa sucesión de números, se le conoció como sucesión de Fibonacci. Estos números pueden ser obtenidos como una relación, se conoce como relación de recurrencia, en la que cada número se obtiene sumando los dos anteriores y los dos primeros están definidos. Se dice que el primer término es 0 y el segundo término es 1, y de ahí en adelante podéis obtener todos los demás sumando los dos anteriores. De hecho, esta puede ser considerada como la sucesión recurrente más antigua de la historia, de la cual se tiene constancia escrita. Y curiosamente, Fibonacci en su libro no dijo nada acerca de esta sucesión, solo nació como una curiosa solución para un problema que era bastante irrelevante, si supiera que históricamente se iba a convertir en una de las sucesiones más famosas de la historia. Hay muchísimas propiedades que se pueden sacar de la sucesión de Fibonacci, y aquí no las vamos a decir. Yo os voy a poner estas tres que me parecen mis favoritas. La primera es que la suma de 10 números consecutivos de la sucesión de Fibonacci siempre es divisible entre 11. El segundo, que dos números sucesivos de la sucesión de Fibonacci siempre son coprimos, y por coprimos me refiero a que el máximo común divisor entre esos dos números siempre es 1, o dicho de otra manera, no hay ningún divisor común entre estos dos números para cualesquiera dos números consecutivos. Y la última es que empiezas la sucesión de Fibonacci y cuentas 3
ese número es divisible entre F3. Cuentas 4, ese número es divisible entre F4. Cuentas 5, ese número es divisible entre F5. Entonces estas son propiedades que se sacan de la relación de recurrencia. No hay ninguna magia negra oscura aquí, pero siguen siendo propiedades muy llamativas. Una de las propiedades más interesantes de la sucesión de Fibonacci es sin duda su relación con el Golden Ratio o el número áureo. Entonces vamos a pasar fugazmente sobre esto. El Golden Ratio es una cantidad aritmética irracional descubierta en la antigüedad, de hecho no como una cantidad aritmética sino como una proporción geométrica. Y esto va de la siguiente manera. Consideremos un segmento de recta separado en dos partes, x e y, siendo x más grande que y. Entonces se dice que estos dos segmentos están en proporción áurea si su cociente es exactamente igual a la suma de los dos números partidos el número más grande. Esta ecuación, reescribiéndola en términos de esta cantidad phi, definida como x partido y, que es la que conoceremos como Golden Ratio, se puede reescribir de esta manera y es una ecuación de segundo grado cuyas soluciones es un número irracional de esta manera. El Golden Ratio tiene infinitas propiedades súper curiosas también, todas dadas por la simplicidad de esta ecuación de segundo orden, como por ejemplo el hecho de que el cuadrado del Golden Ratio y el inverso del Golden Ratio comparten la misma cantidad exactamente de cifras decimales. Solo difieren estos dos números por una parte entera. Nuevamente esto no es magia negra, es simplemente que estas dos cantidades, debido a esta ecuación, difieren en un número entero. Aún así, sigue siendo sorprendente que una cantidad al cuadrado y su inverso compartan exactamente el mismo número de decimales infinitos. Y vosotros me preguntaréis, ¿qué? ¿Qué tiene esto que ver con la sucesión de Fibonacci? ¿Por qué nos estás contando esto? Y resulta que la sucesión de Fibonacci tiene más relación con esto de lo que vosotros creéis. Si tomáis la ecuación de recurrencia que teníamos antes, que es esta que tenemos aquí, y partimos todos los términos entre Fn, el enésimo término de la sucesión de Fibonacci, y reescribimos el límite para n's muy grandes del cociente de estos dos números y lo llamamos alfa, la ecuación que nos da es esta misma, simplemente reemplazando el Golden Ratio como el límite del cociente de dos términos sucesivos de la secuencia de Fibonacci, lo que nos dice que cualesquiera dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci tienden para n muy grande al Golden Ratio. El Golden Ratio aparece en todas partes en el mundo que nos rodea, tanto a nivel natural como a nivel de construcciones hecho por el hombre. Por ejemplo, aparece, esto lo sabéis, en las espirales de los caracoles, en las hojas de las plantas y en construcciones hechas por el hombre. Si no lo vemos, lo ponemos. Está en el edificio de la ONU de Le Corbusier, en las composiciones de Bartók, en las pinturas de Dalí, está en todas partes. Una pregunta interesante es el Golden Ratio, la sucesión de Fibonacci, una cantidad fundamental para el universo o es que lo vemos en todas partes y nos parece una cantidad tan preciosa que donde no la vemos, la ponemos? No seré yo quien conteste eso. No se vayan todavía, una y más. Queda un pedazo del vídeo todavía y os preguntaréis, ¿de qué va a hablar esta persona que siempre nos habla sobre las interacciones fuertes en su vídeo? ¿Qué posible cosa podría sacar de las interacciones fuertes que hablase de los números de Fibonacci? No creo que sea posible. Pues sí, eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Esta parte del vídeo es un poco nicho, así que si queréis os la podéis saltar e ir directamente a la despedida. Como os hemos dicho en muchos otros vídeos, las interacciones fuertes están muy bien descritas teóricamente si introducimos un nuevo tipo de carga llamada carga de color y el universo que nos rodea parece haber decidido unívocamente que haya tres tipos de carga de color, no cualquier otro número. También os hemos dicho muchas veces que resolver analíticamente las interacciones fuertes es muy difícil porque el régimen de energías, que es muchísimo más interesante, en ese régimen la teoría se vuelve fuertemente acoplada y nuestro tratamiento teórico, conocido como teoría de perturbaciones, que es el más típico, no se puede aplicar. Entonces, históricamente hubo muchas propuestas para resolver este problema. Una de ellas la hizo un muy famoso premio Nobel, Gerard Toft, en el que él suponía
que no solo había 3 cargas de color, sino un número arbitrario de cargas de color n, y él trataba de resolver la teoría haciendo expansiones de Taylor, de las que uno aprende en la carrera, en términos de 1 partido n. Entonces tomaba n muy grande. Si n es muy grande, 1 partido n es un parámetro pequeño y era naturalmente un parámetro para hacer expansiones. Él pensaba que así podía resolver la dinámica no perturbativa de las interacciones fuertes. Spoiler, no sale bien, no se puede. Pero esto ganó interés más allá, estudiar estas teorías ganó interés más allá de tratar de resolver las interacciones fuertes, sino estudiar teóricamente esta clase de teorías que son muy interesantes, que históricamente se conocieron como teorías de gran N o large N theories. Una de las consecuencias más interesantes de estas teorías de large N es que para N muy grandes la teoría se vuelve en cierto sentido clásica. Esto es una consecuencia de que las fluctuaciones cuánticas van suprimidas por este parámetro y para n muy grandes no hay, las fluctuaciones cuánticas están suprimidas. Esto llevó históricamente a la concepción de que a n muy grandes toda la teoría está dominada por un único campo gluónico de este AMU que os hemos hablado muchas veces en los vídeos, que se conoció como el master field o el campo maestro. Y a lo largo de los años hubo muchos intentos, muchos modelos de tratar de realizar físicamente cómo funciona el master field. Uno de estos modelos, que es mundialmente aclamado, fue generado por Eguchi y Kawai, y es un modelo en el que generaron un master field, pero además con una propiedad muy interesante, que es que en el large N limit, para n muy grandes, el master field la teoría se volvía independiente del volumen, era insensible al volumen espacio-temporal. Que esto era una ventaja, era una cosa muy sorprendente. Pero esto no funcionaba siempre, solo funcionaba si se cumplían una serie de hipótesis, y una de ellas, un investigador del IFT, hace unos años, 10 años, demostró que se cumple maximalmente si un grupo de parámetros, entre ellos el número de cargas, es escogido, sorpresa, dentro de la sucesión de Fibonacci. Esta persona se escribió cuál es la cota que maximiza la presencia de esta condición, y la solución que maximiza esta condición es precisamente la sucesión de Fibonacci. Así que la sucesión de Fibonacci te puede aparecer de la manera más inesperada en los sitios más inesperados. Math. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado sobre la sucesión de Fibonacci, espero que os haya gustado, y manteneros suscritos para saber si desintrincamos el aspecto fundamental de la sucesión.